Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a comenzar una nueva semana, pero esta semana es un poco especial. ¿Por qué? Porque vamos a dar el salto, vamos a abandonar ya los hábitos de historiador, vamos a abandonar las lupas, los grandes libros de texto, vamos a abandonar también, digamos, las fuentes históricas y ahora vamos a empezar ya con una nueva ciencia que es la geografía, ¿vale? Concretamente la geografía humana. La geografía se divide a nivel general en geografía física y geografía humana. En primero de eso visteis algo de geografía física, acordaros de la incidencia del clima, ¿no? En el medio natural, algo de vegetación. Pues ahora, en estos tres temas que vamos a ver de aquí ya a lo que termine el curso, que ya queda muy poco, pues nos vamos a encargar de ver la geografía humana, ¿vale? Que ya os digo que es una subdisciplina de la geografía general, ¿vale? La geografía humana como tal, pues lo que hace es se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial y la relación que existe entre esas sociedades y el medio físico y las características que le aporta ese ser humano a ese medio físico y cómo se va adaptando, digamos, el ser humano al medio. Y concretamente en este tema lo que vamos a estudiar es los habitantes del planeta, ¿vale? Acordaros que os he dicho que ya vamos a abandonar los hábitos de historiador y ahora vamos a coger los hábitos de los geógrafos. Pues un geógrafo siempre tiene a mano esto que os presento, que es la calculadora que podéis ver aquí. Una calculadora ya a partir de ahora, en estos tres temas finales que nos quedan, va a ser nuestra más fiel amiga, sobre todo en estos temas de población, porque lo que vamos a ver en este tema es la población mundial, la población en el planeta, en definitiva, los habitantes del planeta, ¿vale? En este tema lo único que vamos a hacer es responder a estas preguntas, ¿vale? Que os planteo aquí. Una vez resueltas estas preguntas, ya tenéis los conocimientos mínimos sobre población, ¿vale? No sé si alguna vez habéis pensado sobre la población, sobre cuántos millones de habitantes existe en la Tierra. Si alguna vez habéis puesto a pensar por qué la Antártida está casi despoblada y por qué Hong Kong tiene una densidad superior a los 1000 habitantes. No sé si alguna vez se lo habéis propuesto o se lo habéis pensado. No sé si sabéis tampoco cuántas personas viven en el planeta Tierra. No sé si os habéis propuesto alguna vez si la población sigue aumentando al nivel que aumenta actualmente, ¿hasta cuándo vamos a llegar? ¿La Tierra soportará eso? Pues todas esas preguntas se las plantean los geógrafos y nosotros vamos a conocer qué es la demografía, cuántos habitantes tiene nuestro planeta, en qué lugares del mundo vive la población, tanto una mayor densidad como menor densidad, cómo ha ido evolucionando la población, porque evidentemente la evolución de la población ha sido evidentemente ascendente, es decir, la población ha ido creciendo, pero esa evolución sobre todo se ha producido a partir de la revolución industrial, ¿vale? Que ya la veremos como proceso histórico, ya la veréis en cuarto. También veremos cómo se analiza la estructura de la población, cuáles son los países más poblados del mundo, qué es y para qué sirve una pirámide de población. No sé si alguna vez lo habéis escuchado, lo que es una pirámide de población, pero ya os digo, una fuente demográfica bastante utilizada. Y cuáles son los problemas y retos que se plantea la población mundial, ¿vale? No sé también si habéis preguntado alguna vez cómo se contabiliza la población, qué documento, o si es alguien que va pasando por las casas y va diciendo, ¿cuántos viven aquí? 10, 15. No sé si alguna vez si habéis hecho estas preguntas, o es que no habéis hecho ninguna porque no os la habéis planteado. Total, el tema es que vamos a empezar. Ya os digo, solamente nos quedan tres temas para finalizar ya el curso. Vamos a ver los habitantes del planeta. En el próximo vídeo veremos la población española y ya en el próximo veremos el proceso de urbanización, ¿vale? La ciudad. Y ya con eso tendríamos más que completado el tema, todos los temas que pues, debíamos de ver en segundo de la ESO, ¿vale? Pues comenzamos. ¿Qué es la demografía?
Vale. La demografía es la ciencia que se encarga de estudiar a la población. En definitiva, la demografía se interesa por conocer el número de habitantes, la dinámica y la estructura de la población. Y ahora, ¿a qué llamamos población? Pues llamamos población al conjunto de personas que viven en un territorio. ¿Vale? Esas dos definiciones tenemos que tenerlas bastante claras. Por un lado, población y por otro lado, demografía. ¿Vale? Demo proviene de población, ¿vale? De poblamiento en griego. Vale. La pregunta que os hice antes, ¿cómo se recuenta a la población? Pues principalmente se utilizan tres fuentes. Una, los padrones municipales, que estos son elaborados por los ayuntamientos y contienen datos diversos, ¿vale? Que contienen sexo, edad, lugar de nacimiento y nacionalidad de los habitantes. Digamos que se publican cada 5 años, pero es un documento muy dinámico porque se actualiza continuamente, ¿vale? Otra fuente demográfica que podemos ver es el registro civil, que es un organismo oficial que recoge información sobre nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, ¿vale? Y por último, el que yo creo que es el más importante, que son los censos, ¿vale? Que son los recuentos periódicos que se hacen los gobiernos para conocer las características de la población. En España, el organismo que se encarga de realizar los censos es el INE, Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Y se realiza cada 10 años. A partir de 1981, antes era todos los años que acababan en cero, pero a partir de 1981 es todos los años que acaban en uno. Entonces, el próximo censo será en 2021, es decir, el año que viene. Pues estas fuentes son las que nos permiten conocer qué cantidad de población, cuáles son sus características hay en un lugar determinado. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Aquí tenemos ya la primera tarea. Busca en internet, puedes utilizar la página web del INE, ¿vale? La población existente en Espera, Cádiz, pero Cádiz provincia, no Cádiz ciudad, Andalucía y España, ¿vale? Y anotar la página en la que has encontrado los datos. Y además preguntarle a tus padres o familiares dónde te inscribieron una vez que naciste y comprobar si es una fuente demográfica o no. Muy sencillo. Vale, aquí llega ya la pregunta que yo creo que a lo mejor nos interesa un poco más. ¿Cuántos habitantes tiene nuestro planeta? ¿En qué lugares del mundo vive la población? Pues aquí os he dejado un enlace, que lo vamos a ver ahora en tiempo real, de cómo va evolucionando la población, pero en tiempo real. La verdad es que es una auténtica barbaridad. Fijaros, este es el crecimiento de la población en tiempo real. Fijaros, actualmente tenemos 7.784 personas, ¿vale? En el mundo. Fijaros, aquí podemos ver los nacimientos hoy, las muertes hoy. Esta página web la verdad es que es una pasada. Fijaros cómo va creciendo la población. Hay nacimientos y hay muertes. Fijaros que normalmente siempre hay más nacimientos que muertes. Ello explica que la población siga creciendo constantemente, ¿vale? Pues continuamos. Bien, la población mundial, como acabamos de ver, supera los 7.750 millones de personas. Somos muchos, somos pocos. Pues gobiernos y analistas y organizaciones internacionales pues están preguntando si la Tierra tiene capacidad para mantener a tanta población, porque se estima que a finales de este año lleguemos ya a los 8.000 millones y en años venideros lleguemos a los 10.000 millones. También se puede contabilizar como billones, con B, billones. 7 billones, 8 billones o 10 billones, ¿vale? Bien, ahora, toda esta población evidentemente se encuentra localizada en un territorio. Pues hay una serie de factores que explican la distribución de esta población sobre el territorio. Existen factores físicos, históricos y económicos. En cuanto a los factores físicos, evidentemente influirá el clima, es mejor asentarse en zonas de climas templados, climas que no son muy agresivos, como puede ser desierto o la Antártida, que estos climas sí son agresivos. Es mejor situarse en zonas templadas. No sé si os acordáis de primero de eso, las zonas climáticas. Evidentemente, zonas llanas, suelos fértiles, agua abundante, cerca de cursos de ríos, etc. Todo ello favorece el poblamiento.
Factores históricos, es decir, la mayor concentración de la población en algunas zonas son una herencia del pasado, que lo veremos ahora, ¿vale? Y factores económicos, evidentemente la población se concentra donde abundan los recursos, por ejemplo, en Inglaterra con la revolución industrial, ¿vale? Todos estos factores, ya digo, inciden en la distribución actual de la población en el mundo, ¿vale? Para conocer cómo se reparte la población de un territorio, la unidad de medida que más se suele utilizar es la densidad de población. Y como veis, ya empiezan a visitarnos las fórmulas. Ahí tenéis una primera fórmula. Ya os digo que las fórmulas son muy sencillas, ¿vale? La densidad de población, digamos que lo que intenta expresar es el número de habitantes que tiene un territorio por cada kilómetro cuadrado, ¿vale? Por eso siempre se suele acabar el dato con habitantes barra kilómetro cuadrado. Esto nos explica que en determinado lugar que te pregunte, determinado país, existen 80, una media, 80 habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿vale? ¿Cómo es la fórmula para calcular la densidad de la población? Pues muy sencilla. Número de habitantes total dividido o partido entre superficie y siempre la superficie en kilómetros cuadrados. Ese resultado pues será la densidad de población de ese lugar o territorio, ¿vale? Continuamos. La densidad de población va a ser mayor o menor dependiendo de los factores que hemos visto con anterioridad. Sobre todo van a incidir los factores físicos, ¿vale? Climas templados, ya digo, zona llana, porque evidentemente es mejor vivir en una zona llana que vivir en una montaña a 5.000 kilómetros del nivel del mar, ¿no? Como ocurre en La Paz, en Bolivia. Evidentemente es mejor vivir en zonas más llanas y los climas templados, zonas cercanas a ríos, evidentemente porque necesitamos agua para ver. En definitiva, todo eso hará que se concentre la población en lugares adecuados o en lugares menos adecuados, ¿vale? Las mayores densidades están en China, Japón o la India y las menores están en Groenlandia, Antártida, selva ecuatorial, desiertos, etcétera, ¿vale? Aquí os tengo un mapa de la distribución de la población mundial en relación a la densidad. Fijaros que la mayor parte de la población se localiza aquí, ¿vale? De cada 10 personas del mundo, 8, en torno a 7, 8 son asiáticas, ¿vale? Es una auténtica barbaridad. Fijaros, esto es la India, esto es China, esto es Japón, son las zonas más densas del mundo. Esto es Nueva York, ¿vale? Aquí también está México DF, que es una de las ciudades más grandes del mundo también. Fijaros en España, donde lo que resalta las mayores densidades es en Madrid, ¿vale? En definitiva, fijaros cómo la población se intenta localizar en aquellos lugares que benefician o en parte facilitan el desarrollo de la vida. Fijaros cómo aquí no hay bajas densidades en esta zona, porque este clima es polar, que hace mucho frío. Fijaros aquí como tampoco vive nadie, este es el gran desierto del Sáhara. Fijaros aquí como tampoco vive nadie, porque esta es la gran selva amazónica. Fijaros aquí como tampoco vive casi nadie, porque este es el desierto de Australia, desierto del Gobi también aquí. En definitiva, ¿veis cómo incide realmente los factores físicos, sobre todo en la distribución de la población? La verdad es que es una maravilla y algo muy, muy interesante. Aquí os he puesto también cuáles son los países más poblados del mundo, pues aquí lo tenéis, ¿vale? El país más, los datos evidentemente están un poco anticuados, pero bueno, lo importante es que lo veáis. El país más poblado del mundo es China y le sigue la India, fijaros. China tiene 1.378 millones de habitantes. Pensadlo bien, eso, 1.378 millones. Comparado con España, si solamente se cogiese esto, todavía tenemos menos población. España tiene actualmente solamente 47 millones de habitantes. Imaginaros la cantidad de población que vive en China, que tiene 1.378 millones, ¿vale? En definitiva, esto lo que nos demuestra cómo tradicionalmente esta zona siempre ha estado más poblada, ¿vale? Evidentemente, a la hora del crecimiento de la población incide el desarrollo económico, que lo vamos a ver
ahora, ¿vale? Después tenemos otros países que son importantes, pero por ejemplo Estados Unidos ocupa el puesto 3 con 323 millones de habitantes, ¿vale? Japón también debería estar por aquí. En definitiva, ya sabéis cuál es el país más poblado del mundo, que es China, ¿vale? No olvidarlo. Aquí tenemos también la población de cada continente. Fijaros, si yo os pregunto cuál es el continente más poblado del mundo, evidentemente es uno. Que queda muy claro, no lo voy a decir porque es una pregunta que tenéis que hacer después. ¿Y cuál es el menor? También. ¿Vale? Fijaros cómo esta gran barbaridad que son 4.600 millones de personas viven en el continente asiático. Una auténtica bestialidad. ¿Vale? Vale. Seguimos. Aquí os he dejado la tarea, que tiene que responder unas preguntas. Y aquí me tenéis que calcular la densidad de Málaga provincia, Málaga ciudad, Madrid provincia y Madrid ciudad. ¿Vale? Utilizando la formulita que hemos visto antes. Esta. ¿Vale? Para el ejercicio 3 de la tarea 2. ¿Vale? Seguimos. Vale. Ahora, otra pregunta que vamos a responder. ¿Cómo ha evolucionado la población a lo largo de la historia? Para ello, os he dejado aquí el enlace de un vídeo, si queréis verlo tranquilamente. Yo os voy a mostrar 3-4 cosas que me interesan, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Fijaros. Esto es importante, ¿vale? Cada punto amarillo es 1 millón de personas. Vamos a ir picando épocas de la historia y vamos a ir viendo. Fijaros, esto es con el Imperio Romano. Cada punto amarillo es 1 millón de personas. Esto es con la expansión del Islam. Esta es la cantidad de personas hacia el siglo XII. Esta es la cantidad de personas cuando estaban en apogeo los imperios inca y azteca. Esta es la cantidad de personas en torno ya al siglo XX, con las guerras mundiales. Fijaros cómo ha evolucionado la población, es una auténtica barbaridad, ¿vale? Ya el vídeo lo veis en casa tranquilo, que os va a gustar, ya veréis. Vale. Vale. En definitiva, a la pregunta ¿cómo ha evolucionado la población? Pues vamos a ver. ¿Vale? Fijaros, aquí tenemos un gráfico, más o menos, una tabla, mejor dicho, más o menos representativa de cómo ha ido evolucionando la población mundial en millones de habitantes. En el año 1, es decir, coincide con el nacimiento de Cristo, pues la población existente en el mundo era de unos 300 millones de personas, ¿vale? Fijaros cómo no llegará hasta los 1000 hasta ya cumplido el siglo XIX, ¿vale? Ya os digo la incidencia y la importancia de la revolución industrial. Ya os digo, el crecimiento va a empezar a dispararse cuando se produce la revolución industrial. ¿Por qué? Porque incorporará a la población una serie de mejoras como en la alimentación, la higiene y la sanidad que va a permitir la disminución de los fallecimientos. Y si los nacimientos se siguen manteniendo altos y tú disminuyes los fallecimientos, es decir, los muertos, pues la población crece. ¿Vale? Aquí os dejo también otra tarea que tenéis que realizar, que es explicar brevemente cómo ha ido evolucionando la población, ¿vale? Y cuál hecho histórico que yo he comentado con anterioridad decanta el crecimiento de la población y en qué siglo. Vale, continuamos. ¿Cómo se analiza la estructura de la población? La estructura de la población nos va a indicar importantes valores para el estudio de dicha población. Nos va a informar sobre valores de edad, sobre valores de sexo, estructura económica, esperanza de vida, etc.
En definitiva, cuando analizamos la estructura de la población, extraemos una gran cantidad de información muy valiosa, ¿vale? Vale. Las características de la población. Ahora vamos a ver una serie de, ¿cómo os digo? Una serie de diferentes puntos que nos va a otorgar una información importante, ¿vale? Como por ejemplo la fórmula de la natalidad. Pero antes vamos a ver evidentemente qué es la natalidad. Vale, es importante conocer que, digamos, que la población tiene una dinámica, ¿no? Que se conoce como dinámica de la población mundial. Esa dinámica de la población mundial es la que nos va a determinar si el número de habitantes del planeta aumenta o disminuye. Y eso es gracias a los movimientos naturales de la población, es decir, a los cambios que se producen por causas biológicas, es decir, nacimientos y defunciones. Para conocer los nacimientos usamos la fórmula de la natalidad, ¿vale? La tasa de natalidad lo que hace es relacionar el número de nacimientos con la población de un territorio, ¿vale? Y se expresa en tantos por mil. ¿Veis? Esto es lo importante. Siempre que hablamos de natalidad o mortalidad, lo usamos en tantos por mil, ¿vale? Le añadimos un cero más al tanto por ciento. Vale. ¿Cómo es esa fórmula de la tasa de natalidad? Fijaros, sirve para conocer si los nacimientos son muchos o pocos en relación con la población total. Fórmula, tasa de natalidad, número de nacimientos en un año partido de la población total, multiplicado por 1000. Ejemplo, averiguo la tasa de natalidad de un país, vamos a poner por ejemplo Uganda, de 10 millones de habitantes en la que nacen 150.000 niños al año. Vale. Número de nacimientos en un año. 150.000. Aquí lo tenemos. Dividido. Población total. ¿Cuánto es la población total de Uganda? 10 millones de habitantes. Partido de 10 millones de habitantes. Multiplicado por 1000. Igual a 15. Pues entonces esto nos muestra que la tasa de natalidad del país de Uganda roza el 15%. Y ahora vamos a ver lo valioso que es esa información. Vale, la tasa de natalidad va a variar de mucho de unos lugares a otros. Evidentemente, la diferencia aquí que establecemos para marcar la incidencia de la tasa de natalidad es en países subdesarrollados o menos desarrollados y países desarrollados. Vamos a ver los países menos desarrollados. En los países menos desarrollados las tasas de natalidad son más altas, ¿vale? Por lo tanto, superan el 30 por 1000, ¿vale? Esto se debe a varios factores. Evidentemente, el primero es el económico. Los hijos son utilizados como fuerza de trabajo y también incide bastante la cultura y la religión, ¿vale? Todos estos factores hará o incidirán en que en estos países menos desarrollados o subdesarrollados las tasas de natalidad sean altas, ¿vale? En los países desarrollados la cosa cambia. En los países desarrollados pues tenemos una natalidad más baja, ¿vale? Debido a que los jóvenes estudian más tiempo, por lo tanto, si los jóvenes estudian, digamos que dedican su vida al estudio, al trabajo mucho más tiempo o desde mucho antes, no pueden o les cuesta más establecer o formar una familia porque no tienen, digamos, una situación económica favorable, ¿no? También inciden las parejas monoparentales, cada vez hay más diversidad de tipos de parejas, madre soltera, padre soltero, en definitiva, muchos factores inciden a que en los países desarrollados las tasas de natalidad sean más bajas. También en los países desarrollados la religión tiene una menor incidencia. En los países desarrollados también hay una mayor facilidad para utilizar medios anticonceptivos. En definitiva, es verdad que aquí también en los países desarrollados el coste de un niño es mucho más alto que en los países menos desarrollados. En definitiva, esto hará que en los países desarrollados se tenga una tasa de natalidad baja, ¿vale?
Aquí tenemos el mapa mundial de natalidad. Fijaros la incidencia del desarrollo económico. Normalmente se dice que los países al norte, ¿vale? Del Ecuador suelen ser los más económicos. Fijaros cómo incide, ¿vale? Fijaros cómo en Europa, por ejemplo, que Europa es un continente desarrollado, la tasa de natalidad es baja, ¿vale? Pero en cambio en África, que se entiende por continente, por desgracia, subdesarrollado, la tasa de natalidad hay lugares que, fijaros, la mayor parte es muy alta, cuando supera el 30%, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Vamos a la siguiente clave, la mortalidad. La mortalidad es el número de personas fallecidas durante un año en un lugar determinado. Tenemos también una nueva fórmula. La fórmula de la tasa de mortalidad es muy sencilla, es muy parecida a la de la tasa de natalidad. Número de fallecimientos en un año partido de la población total por 1000. Aquí tenéis un ejemplo súper sencillo, ¿vale? No voy a tener problemas. Evidentemente, la tasa de mortalidad también va a variar mucho de unos lugares a otros. Evidentemente, los países poco desarrollados van a tener una tasa de mortalidad más alta. ¿Por qué? Porque ahí existen más epidemias, hay escasez de alimentos y la escasez de alimentos incide en una mala alimentación y una mala alimentación incide en el desarrollo mayor de enfermedades, ¿no? Hay menos higiene, hay menos recursos sanitarios, guerras, catástrofes naturales, etcétera. Por lo tanto, las tasas de mortalidad, al igual que las tasas de natalidad en los países poco desarrollados serán altas, ¿vale? Recordar eso. Y en los países desarrollados se tiene una mortalidad más baja debido a una alimentación mayor, sistemas sanitarios más eficaces, menor incidencia de enfermedades o epidemias, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos otro mapa mundial de mortalidad, cómo coincide, vuelve a coincidir con, ya lo que digo, el desarrollo económico, ¿vale? En el caso de España, la tasa de mortalidad ronda el 8 o 9% por 1000, ¿vale? Una variante de la tasa de mortalidad es la tasa de mortalidad infantil, ¿vale? Para conocer, digamos que la tasa de mortalidad infantil lo que hace es relacionar el número de niños y niñas fallecidos antes de cumplir un año, es decir, menores de un año, con los nacidos vivos de ese territorio. Fijaros, la tasa de mortalidad es muy sencilla también. Número de niños fallecidos menores de un año dividido entre el número de nacimientos ese año por 1000 y se calcula, ¿vale? La tasa de mortalidad infantil es muy importante porque indica el grado de desarrollo económico del país. Evidentemente, si vemos un mapa como este, que lo volveremos a ver, evidentemente refleja la incidencia del desarrollo económico en la tasa de mortalidad infantil. Volvemos a ver a África con altas tasas de mortalidad infantil, ¿vale? También podemos ver Asia o algunas zonas de Sudamérica. Otro concepto que tenemos que entender, la esperanza de vida. La esperanza de vida no es más que el número medio de años que puede vivir una persona desde su nacimiento. La esperanza de vida también indica el desarrollo económico del país. Según la Organización Mundial de la Salud, que ahora está muy de moda con el tema del COVID-19, establece que las personas cada vez están viviendo más años en todo el mundo, ¿vale? Y una razón importante de esa mejora registrada a nivel mundial en la esperanza de vida es que el número de niñas y niñas que mueren antes de cumplir los 5 años ha disminuido, ¿vale? Y eso es algo que hay que celebrar, ¿vale? Evidentemente, la máxima esperanza de vida, es decir, el número mayor de años que vive una población desde su nacimiento va a estar en los países más desarrollados. España, creo recordar que era, si no es el segundo, es el tercer país con más esperanza de vida del mundo. ¿Vale? Lo veremos en el próximo tema. Fijaros los años de vida de un país de nacimiento. En España creo recordar que la esperanza de vida de la mujer ronda los 85 años y el caso de los hombres ronda los 82, 81, 82 años. ¿Vale? Fijaros. Vale. ¿Cómo incide todas esas tasas demográficas que hemos visto? Que aquí os las he puesto en una tabla en un pequeño resumen. ¿Cómo incide? Pues ahora lo vamos a ver, ¿vale? Esta tasa no la hemos visto ni la vamos a ver, así que no os preocupéis, ¿vale?
Todas esas tasas que hemos visto, tasas demográficas que hemos visto con anterioridad, son muy importantes, como ya digo, para conocer esa dinámica de la población, esa evolución de la población que nos va a otorgar mucha información, ¿vale? Para calcular, digamos, el crecimiento o no de la población, ¿vale? Para ello utilizamos una tasa, que es la tasa de movimiento natural o tasa de crecimiento natural o vegetativo de la población, que es esta que tenéis aquí, que lo tenemos aquí abajo. ¿Cómo se calcula esa tasa de crecimiento natural? Que ya os digo, es la que nos va a otorgar entender o conocer si existe un crecimiento o un decrecimiento de la población. Fijaros, se calcula según el número de nacimiento o natalidad, para ello debemos de calcularla con anterioridad, menos el número de defunciones o mortalidad, es decir, la tasa de mortalidad, que es la que tenemos aquí, que ya deberemos de haberla calculado con anterioridad. En definitiva, si el crecimiento, es decir, si el resultado es positivo, la población ha aumentado. Y si el resultado es negativo, la población ha decrecido o ha disminuido. ¿Vale? Sin embargo, si da un resultado cero, es que la población se mantiene, ni crece ni disminuye. ¿Vale? En esto también incide, porque hay otra tasa, pero que no la vamos a ver, los movimientos migratorios, ¿vale? Que lo vamos a desarrollar más adelante. Los movimientos migratorios representan el desplazamiento de la población de un lugar a otro y comprende la emigración, es decir, salida de población, y la inmigración, es decir, llegada de población a un país. Acordaros, emigrante cuando tú sales de tu país. Bueno, tu país. Cuando tú sales de las zonas en las que vives, porque ahí ya ahora veremos que hay diferentes tipos de inmigración. Y la inmigración es cuando tú llegas a otra zona, ¿vale? Diferente a la que tú habitas. Aquí tenemos el crecimiento vegetativo de la población, que es la fórmula que os dije antes, ¿vale? Esta de aquí, tasa de crecimiento natural o vegetativa, ¿vale? No confundir, que es lo mismo. Crecimiento natural o crecimiento vegetativo es lo mismo, ¿vale? Fijaros, evidentemente aquí incide, para bien o para mal, ya cada uno saca sus conclusiones, el crecimiento vegetativo. En los países más desarrollados el crecimiento vegetativo de la población está más estancado. Por ejemplo, la población en España está tendiendo al envejecimiento. Eso quiere decir que la población española no está creciendo. Es más, ha disminuido años atrás. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora, desde el año 2012, estamos viendo cómo cada año va aumentando la población poco a poco, pasando de 46,7 millones a los 47,2, creo recordar, que está actualmente la población española. ¿Vale? Aquí os pongo la tarea 4, que es muy sencilla. Tenéis que copiar las fórmulas de tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de crecimiento natural, la de saldo migratorio y esta no, ¿vale? Esta se me ha olvidado borrarla al final. Esta no tenéis que hacerla, ¿vale? La de tasa de crecimiento real no. Esta sí tenéis que copiarla en el cuaderno, ¿vale? La fórmula y luego hacer esta tabla. Es decir, que es más que calcular la tasa de natalidad de África, la tasa de mortalidad de África, Asia y América del Norte, la tasa de natalidad igual de los tres continentes y el crecimiento vegetativo de los tres continentes. Para ello, utilizáis las fórmulas que hemos visto con anterioridad, ¿vale? Y luego la 2. Vale. Movimientos migratorios, acordaros que eso es la definición que hemos visto con anterioridad, que representa el desplazamiento de la población de un lugar a otro, ¿vale? En definitiva, esos movimientos o ese desplazamiento de las personas de unos lugares a otros pueden ser de dos tipos. Habituales, que son los que hacemos comúnmente, que no supone un cambio de residencia, como puede ser ir a otra localidad a estudiar, irte de vacaciones, ir a Sevilla, etcétera, ¿vale? Y en contraposición a ello tenemos los movimientos migratorios, que eso sí ya implica un cambio de residencia, ¿vale? Recordar, movimientos habituales de la población son aquellos que realizamos sin cambiar de residencia. Por ejemplo, irte una semanita a Tenerife de vacaciones, ¿vale? En el caso de los movimientos migratorios ya sí implica un cambio de residencia. Por ejemplo, imagina que tus padres le dan un trabajo en Madrid, entonces tenéis que cambiar de residencia, tenéis que ir de espera a Madrid. Por eso ya sí es un movimiento migratorio, ¿vale?
Pero ¿qué ocurre? Que dentro de los movimientos migratorios tenemos movimientos interiores, que es el caso de que os he comentado, de que vuestros padres se van a Madrid. ¿Por qué? Porque se realiza dentro del mismo país, es un movimiento migratorio interior, se realiza dentro del mismo país, y tenemos los movimientos migratorios exteriores, que es cuando, por ejemplo, a tu padre le da un trabajo en Berlín y tu padre tiene que marcharse, bueno, tu padre y vosotros tenéis que marcharos a Berlín. Por lo tanto, eso sí ya es un movimiento migratorio exterior, ¿vale? Ya tú cuando llegas a Alemania eres un inmigrante, ¿vale? Y cuando tú sales de España eres un emigrante. Espero que hayáis entendido eso, ¿vale? Llamamos emigración a la salida de personas de su zona habitual, de su zona de residencia, por ejemplo, y llamamos inmigración a la llegada a un sitio, ¿vale? Estamos hartos de ver en las noticias seguramente la gran alambrada que hay en ciudades costeras como puede ser la del norte de África que pertenecen a España, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como existe esa frontera para evitar la entrada de eh, inmigrantes ilegales, pero ya os digo que personas ilegales no existen en el mundo, todos somos legales y todos tenemos derecho a la vida, ¿vale? Por lo tanto hay que abogar por eliminar ese tipo de fronteras porque no llevan a ningún lado, ¿vale? Y además implica la muerte de muchas personas, ¿vale? Los movimientos migratorios evidentemente van a tener muchas causas. Causas socioeconómicas en busca de trabajo, de unas mejores condiciones de vida, huyendo de guerra, huyendo de hambre, los famosos refugiados, ¿no? Que están huyendo, los refugiados sirios que están huyendo de la guerra. Causas políticas también, como la que he comentado de la guerra, conflictos religiosos, ¿no? Como el caso del conflicto que existe entre Palestina e Israel. En definitiva, las migraciones se producen desde las zonas menos desarrolladas, evidentemente, normalmente, que no siempre ha sido así, pero normalmente ese es el proceso natural, de zonas poco desarrolladas a zonas más desarrolladas. Evidentemente, las migraciones tendrán una serie de efectos en la población, unos efectos positivos y unos efectos negativos, ¿vale? Evidentemente, los efectos positivos que puede tener la emigración, ¿no? Que aportan al país una fuente de ingresos, aumentan la natalidad, generan diversidad, interacción entre culturas, y los efectos negativos que podemos ver en la inmigración o en la emigración es la xenofobia, racismo, son utilizados como mano de obra muy barata, tienden a concentrarse en barrios marginales, ¿no? Normalmente que la sociedad, digamos, lo ha dejado un poco al lado. En definitiva, todos estos son efectos colaterales de la emigración. Quiero que os quede claro, vuelvo a repetir, la diferencia entre emigrar e inmigrar. Acordaros que tú eres un emigrante cuando tú sales de tu residencia o de tu zona habitual hacia otro lugar. Ese lugar al que tú te diriges puede ser dentro de España o puede ser fuera. Si es dentro de España es emigración interior. Si es fuera de España es emigración exterior. ¿Vale? Y ahora el otro caso de inmigración es cuando tú llegas a otro sitio concreto. ¿Vale? Tú eres un inmigrante. Tú puedes ser un inmigrante en el interior de España, tú puedes ser un inmigrante exterior. Y luego están los inmigrantes legales o los inmigrantes, como los políticos lo llaman, ilegales, que vuelvo a repetir, ninguna persona en el mundo es ilegal. Tu legalidad no la marca un documento de identidad, ¿vale? Como puede ser DNI. Todas las personas, vuelvo a repetir, tenemos derecho a una vida digna, ¿vale? Fijaos los movimientos migratorios más importantes del mundo. Fijaros, vamos a centrarnos un poco en los que llegan a España. Fijaros, a España llegan desde la zona ecuatorial sudamericana, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, mexicanos menos, los mexicanos tienden más, aquí está México, tienden más a ir a Norteamérica. ¿Vale? Fijaros también cómo llegan desde el norte de África a España, cómo los orientales también, la parte de China, viajan a Europa, cómo toda esta zona
de lo que es Indonesia, Malasia, viajan mucho también a Australia, los sudafricanos también viajan a Australia, como la mano de obra de la India, los emigrantes viajan y se convierten en inmigrantes a la zona de Arabia Saudí, a los grandes países de los Emiratos Árabes, por ejemplo, o a Qatar. En definitiva, unos flujos migratorios impresionantes a nivel mundial, y eso ya os digo, eso es lo que crea la gran diversidad cultural que tenemos en el mundo actualmente. Aquí os dejo la tarea 5, explica los dos tipos de movimientos migratorios, qué piensas sobre la migración, son preguntas muy sencillas, ¿vale? Vale, llegamos al punto de la pirámide de población. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de pirámide de población? ¿Sabéis lo que es? No tengo ni idea. Vale, pues vamos a verlo. Las pirámides de población, lo que no, son gráficos que lo que hacen es mostrar la estructura de la población en un lugar y en un momento determinado. Fijaros, vamos a ver cómo se compone. Digamos que las pirámides de población recogen principalmente dos aspectos, edad y sexo. Fijaros, el eje vertical, ¿vale? Esto lo que recoge son los diferentes grupos de edad, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, y digamos que se divide en dos. La parte izquierda para los hombres, la parte derecha para las mujeres. En el eje horizontal lo que se refleja son los valores de la población, ¿vale? Por sexo, lo que hemos visto antes, hombres y mujeres. Ya os digo, una pirámide de población es muy sencillo y nos aporta, ya os digo, una gran cantidad de información y que nos va a permitir conocer cómo ha evolucionado o la tendencia que va siguiendo esa población. Algunos datos más que os puedo dar, pues ya os digo, los grupos de edades principalmente se agrupan en tres, ¿vale? Población joven, población adulta, los grupos de población adulta van desde los 15 hasta los 65, 64 años, ¿vale? Hasta aquí sería, y ya el grupo superior sería el grupo de los ancianos. Vale, tipos de pirámide de población que existe. Pues ahí tenemos esos tres. La pirámide triangular que coincide con un dominio de la población joven, pirámide de campana que coincide con un dominio de la población adulta y pirámide de bulbo que coincide con una población mayormente envejecida o que tiende a el envejecimiento. Características las tenéis aquí, ¿vale? En la pirámide triangular, pues digamos que lo que domina es la población jóvenes, su base suele ser ancha, eso indica que la tasa de natalidad es alta y la tasa de mortalidad es más bien baja. Es característica de los países con bajo desarrollo económico-social y representa un régimen demográfico antiguo, ¿vale? Digamos, tasas de natalidad muy altas y tasas de mortalidad que tienden a disminuir, ¿vale? En el caso de la forma de pirámide de población de campana, ¿vale? Fijaros que es por la forma que tiene de campana, por eso se llama de campaña. También se le conoce como ojiva, ¿vale? Indica un dominio de la población adulta, tiene una base moderada, ya que la natalidad se va disminuyendo. Fijaros la diferencia, aquí la natalidad es alta, aquí la natalidad empieza a disminuir y aquí fijaros como ya la natalidad es más baja, ¿vale? La población disminuye lentamente hacia arriba debido a una esperanza de vida alta. Características de países en vías de desarrollo, ¿vale? Y por último tenemos la pirámide de bulbo, que refleja la población envejecida. Su base es muy estrecha, resultado de una baja natalidad. Y la mortalidad infantil normalmente suele ser bastante baja también, ¿vale? La población, como se le denomina una pirámide de población envejecida, ya que el grupo de avanzada edad, el grupo de los ancianos, fijaros que está muy desarrollado, ¿vale? Por eso se le conoce como pirámide de Bull.
¿Cuál pensáis que es la pirámide de población de España? Pues la pirámide de población normalmente que está dominando a la sociedad española desde el inicio del siglo XXI es la pirámide de... Vosotros me lo tenéis que decir, ¿vale? Pero fijaros, es muy fácil. Es la pirámide de Pulvo, ¿vale? Es la que representa a la población española. Por lo tanto, la población española cuenta con las características de tener una población envejecida. ¿Vale? Un dato curioso que a lo mejor os va a impresionar un poco es que por biología nacen más niños que niñas, ¿vale? Biológicamente nacen más niños que niños. Aquí os dejo esta tarea. Únicamente lo que tenéis que hacer es definir de qué tipo es cada una de las siguientes pirámides y explicar el porqué, explicarlas un poco, ¿vale? Con la información que tenéis anteriormente. Ese es un poco más complicado, pero a ver, me va a demostrar si habéis entendido, ¿vale? Podéis utilizar también para la información la página del libro de texto de la página 256 y 257 para realizar esta actividad, ¿vale? Y ya terminando el tema, pues nos vamos a los problemas y los retos que presentan esta población mundial, ¿vale? En los países desarrollados el principal problema es el envejecimiento de la población, ¿vale? Como la población cada vez va teniendo una mayor esperanza de vida y eso está afrontando o está presentando una serie de problemas como de atención, de dependencia, de cómo cada vez cuesta más a los gobiernos mantener el sistema de las pensiones, cómo es necesario la llegada de inmigrantes para rejuvenecer un poco la población, etcétera, ¿vale? En el caso de los países poco desarrollados, pues como hemos visto, los países desarrollados se caracterizan por una tasa de natalidad muy alta y una tasa de mortalidad que va disminuyendo. Y entonces, si la natalidad sigue alta y la mortalidad va decayendo, eso significa un crecimiento de la población brutal. Y fijaros dónde está creciendo brutalmente la población, en aquellos países poco desarrollados que no tienen un desarrollo económico importante, donde hay una escasez de alimentos, por lo tanto esto está creando importantes problemas, ¿vale? Se calcula que en torno al año 2050 habrá en el mundo una población de 10.000 millones de personas o 10 billones de habitantes. Esto no es el problema, es un problema, pero el problema es que la mayor parte de esa población va a estar viviendo en zonas de escaso desarrollo económico y eso planteará importantes debates de inmigración, de establecer fronteras, de no establecer, en definitiva, toda esa problemática que presenta las migraciones, ¿vale? Pues con esto ya terminamos el tema de esta semana. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y las actividades, ya os digo, son muy sencillas y tampoco son muchas, ¿vale? Así que cualquier duda ya sabéis que podéis contactar conmigo, así que cualquier cosita ya sabéis, no dudéis en preguntar. Un saludo.